Programa de opinión que puede ser disfrutado por todas y todos sin restricciones. Bienvenidos usuarios y usuarias de BB Televisión a su diálogo de saberes del día de hoy, cuando son las 11:32 de la mañana, hoy 8 de octubre. Vamos a estar conversando pues con Karin Pestano, ella es coordinadora del Centro Nacional de Historia, y bueno, el tema del día de hoy es historia liberadora. Precisamente vamos a estar tocando el tema de la historia como manera de formación pedagógica. Coméntanos, Karin, ¿de qué trata este Programa Nacional de Formación de Historia? Sí, bueno, primero que nada, buenos días, gracias por la invitación. El Programa Nacional de Formación en Historia es un programa que atiende a una de las necesidades estratégicas de la nación, como lo es la necesidad de una historia verdaderamente liberadora, ¿no? Bueno, creo que lo primero que tendríamos que definir qué es un Programa Nacional de Formación, porque ya se han creado varios. El de Historia es el primero que se da en el área de las ciencias sociales, pero hay programas de formación en infinidad de áreas, ¿no? Los programas de formación nacional son una formación profesional que se diferencia de las carreras tradicionales porque desde el inicio se vincula al trabajo directo con las comunidades, y los proyectos sociointegradores que se generan durante la formación responden a necesidades de las comunidades donde se están formando pues estos estudiantes. Me gustaría saber también de qué manera este programa de formación impulsará la construcción de la conciencia liberadora. Seguro. El nodo problemático principal que atiende el Programa Nacional de Formación en Historia es precisamente el impulso de una conciencia histórica liberadora. ¿Por qué? Porque en el momento en el que se produce esa conciencia, verdaderamente fomentamos el sentido de pertenencia y entendemos que nuestro presente es resultado de un proceso histórico y que no está desvinculado de este. Entonces, esa es como la meta principal de la formación en historia, que haya pues el fomento de esta conciencia histórica y que además se haga a partir de la construcción de conocimiento, de la legitimación de saberes, que sabemos que los saberes hegemónicos están consagrados a la academia y que generalmente este tipo de iniciativas se ven como que no son académicas, no tienen, digamos, esa fuerza intelectual y todo lo que tiene que ver con la formación académica. Sí lo tiene, y además tiene el agregado que tiene la sensibilidad de unificar comunidad, universidad con los estudiantes. O sea, y además que es interesante, porque la historia para algunas personas les es aburrida, pues. Y además que con este proceso de formación y con esta manera pedagógica de explicar la historia venezolana, sería además interesante pues para todas las personas que estén en este plan, ¿no? Me gustaría saber también el objetivo primordial de este Programa Nacional de Formación de Historia. Formar licenciados y licenciadas en historia cuyo trabajo tenga pertinencia social en todos los sentidos, un amplio espectro. Cuando hablamos de formar licenciados y licenciadas en historia, estamos hablando de que no son los tradicionales licenciados y licenciadas en historia, sino que son licenciados con sensibilidad social y que además están digamos, enmarcados en la línea de formación de lo que es la historia insurgente, que es lo que es la punta de lanza del Centro Nacional de Historia, y es la línea de trabajo que tenemos, no nada más en términos políticos, sino en términos sociales, estratégicos. Entonces, básicamente es apuntar hacia una formación de un licenciado en historia, un historiador, investigadora de nuevo tipo, que verdaderamente funcione a las necesidades estratégicas de la nación. También sería un objetivo para rescatar la historia de nuestro país. ¿De qué manera se piensa articular pues con los profesores, los estudiantes, para que puedan hacer más interesante este proceso de formación de historia? Chévere, fíjate, tenemos un sistema, digamos, en el que la historia por largo tiempo fue desvalorada, ¿verdad?, como construcción de saber, y fue relegada a un grupo elitesco también, y generalmente es una cosa muy aburrida, muy pesada, muy de una gente que sabe mucho, muy algo pesada, de como tú muy dices. cultas, ¿no? Exactamente. Y en realidad no es así, porque como todos venezolanos debemos conocer nuestra historia. Exactamente. Eso siempre, de hecho, es uno de los lemas que ustedes hacen acá. Hacer memoria es hacer patria. Hugo Chávez Frías, eso lo ha dicho el presidente.
Justamente desde que estamos, digamos, en el proceso de la revolución, que sabemos que es un poco más atrás del 99, ¿verdad? Que el proceso revolucionario viene gestándose, entendemos que la historia pues es necesaria para nosotros entender dónde estamos parados, para reconocernos en nuestra dinámica, para saber a qué grupo social pertenecemos, por qué las diferencias, por qué la sociedad funciona como funciona. Es decir, para entender nuestro presente tenemos que recurrir al pasado y además entender los mecanismos ideológicos que han estado detrás de la historia y que han hecho que la historia sea vista como ha sido vista. Entonces, en este sentido estamos tratando de darle toda una cara nueva a la historia en su formación, no nada más por la pertinencia social, sino como para entender que es parte de lo que somos como venezolanos. La historia venezolana no se puede ver enmarcada dentro de nuestra frontera, porque Venezuela tiende a una dinámica intercontinental y a una dinámica mundial. Entonces, el Programa Nacional de Formación en Historia apunta a estudiar todas estas dinámicas, relacionarlas unas con las otras, sobre todo lo que tiene que ver con la historia de nuestra América, entendida así como nuestra América, y Venezuela en este proceso, digamos, en el tiempo. Podríamos decir entonces que en la Cuarta República nuestra historia, parte de nuestra historia fue ocultada. Tú por lo menos como coordinadora del Centro Nacional de Historia, ¿qué podrías decir en cuanto a eso? Pues? Y que este programa viene como que a despertar esa curiosidad y ese proceso de investigación en cuanto a la historia de Venezuela. Sí, fíjate, quizás no es que haya sido, no haya sido trabajada como tal, porque lo que tiene que ver con la historia desde abajo, historia de género, todas esas tendencias en la historia son verdaderamente líneas de investigación que se vienen trabajando desde hace mucho tiempo, no solo en Venezuela, sino en el mundo. Pero digamos que la historia estaba hecha por un grupo minoritario elitesco para ser leída por un grupo minoritario elitesco. ¿Cuál es la diferencia aquí? La diferencia es que esta nueva historia, la historia insurgente, además de que atiende a unas políticas del gobierno revolucionario, también está hecha por seres humanos de carne y hueso, que no somos elitescos, no pertenecemos a un grupo cerrado, y que además está hecha para ser masificada, para ser conocida, y además para entender qué es lo que es la línea de la historia insurgente, que los sectores históricamente subordinados, omitidos, invisibilizados en esa historia tradicional también tienen un espacio en el proceso histórico y apuntamos hacia allá, pues, a reivindicar lo que históricamente ha sido omitido, no solamente los grupos sociales, sino también espacios que han sido protagonistas y no habían sido reivindicados, espacios geográficos, procesos históricos que también habían sido invisibilizados, por ejemplo, la participación popular en la independencia, todo lo que tiene que ver con lo que fue mal llamadas las guerrillas, ¿verdad? En los años 60, que es lo que tiene que ver con la lucha armada, que tenía toda, a propósito de lo que me preguntas de la Cuarta República, tenía todo un propósito, hacer ver que eso era malo y que no era parte de la historia, pero ahora vemos y entendemos que funcionó y se produjo como hecho histórico a propósito de una dinámica de invisibilización, el fantasma del comunismo, todo ese tipo de cosas, el marco de la Guerra Fría. Entonces, en ese sentido, vamos entendiendo que la historia y la historiografía son parte de lo que es el ser, en este caso, el nuestro venezolano. Ok, este no es un proyecto nada más del Centro Nacional de Historia, que otros entes se han sumado para que se desarrolle este Programa Nacional de Formación. Fíjate, los PNF, los Programas Nacionales de Formación, son llevados adelante por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. Ellos son los que gestionan los Programas Nacionales de Formación. En este caso, el PNF en Historia fue diseñado curricularmente por el Centro Nacional de Historia desde su área de formación, pero digamos, todo lo que tuvo que ver con la construcción del documento final, de cómo se va a implementar la gestión, fue en compañía del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y se va a implementar en 6 universidades. Tenemos allí la Universidad Bolivariana en sus 2 núcleos, Lara y Maturín, la UPT Cleber Ramírez de Mérida, la Universidad Experimental Rafael María Baral, la Francisco de Miranda y la Rómulo Gallegos, y tenemos la UNEARTES aquí en Caracas, que son los primeros espacios donde se va a implementar el PNF en Historia con miras a que se haga extensivo. Se expanda. También me gustaría saber, este Programa Nacional de Formación de Historia va a llegar a escuelas, liceos, ustedes van a capacitar personal para que precisamente dicte clases
de qué manera se va a expandir este programa de formación de historia. Fíjate, su fortaleza es que desde un principio estaba vinculada la universidad con la comunidad, eso es lo principal. Allí ya estamos dando un paso adelante. En segundo lugar, la formación es de investigadores e investigadoras en historia, historiadores e historiadoras. O sea, digamos que su fuerte no es la formación en los espacios educativos medios y primarios, ¿no? Porque bueno, para eso están formados los profesores, las profesoras en el área de la educación como tal. Sin embargo, las licenciadas y los licenciados que egresen de este programa pueden dar clase a nivel universitario. Entonces por allí tenemos otra fortaleza, y no nada más en historia, sino en todas las áreas afines, sociología, filosofía, antropología, economía, etcétera. También me gustaría saber de qué manera piensan llegar a las comunidades, cómo piensan articular precisamente para que la gente se documente más acerca de la historia de nuestro país. Fíjate, ellos trabajan desde el primer trayecto con un proyecto sociointegrador. Todos los estudiantes que van a participar en el Programa Nacional de Formación en Historia tienen que tener claro que tienen que ingresar con un proyecto sociointegrador. ¿Qué es un proyecto sociointegrador? Pudiera ser la reconstrucción histórica de mi localidad, por poner un ejemplo. Pueden ser otras muchas cosas que involucren a la comunidad en la investigación histórica. Creo que esta es la manera más directa de llegar, y de allí todo lo que se replique. Museos de la palabra, historia oral, de tradición, que no es lo que está escrito, ¿verdad? Hitos particulares que atendieron a grandes hitos generales, por ejemplo, vuelvo a citar el caso de la Guerra de Independencia, historias particulares que se dieron en espacios pequeños. O sea, una cantidad de cosas que pueden hacer cada uno de los estudiantes vinculando a su comunidad con su formación profesional. ¿Qué requisitos deben tener las personas que deseen inscribirse y ser partícipe de este programa de formación de historia? ¿Entre qué edades más o menos? Si tiene que ser licenciado. Fíjate, pueden ser ya personas formadas como profesionales en áreas afines, puede ser la educación, cualquier otra de las ciencias sociales. También bachilleres, tienen que ser bachilleres, no puede, porque fue una formación profesional, pues tienen que haber culminado su educación media para poder ingresar al programa. En las regiones que les mencioné ahorita, deben acercarse a las universidades, al llamado que están haciendo las universidades para inscribirse en la gestión del programa. Aquí en Caracas, la UNEARTES, como tiene esa dualidad de trabajar con el Ministerio de Educación Universitaria, pero también con el Ministerio de Cultura, nosotros como Centro Nacional de Historia estamos recibiendo a las personas que quieran participar para postularse. Deben acercarse a las oficinas del Centro Nacional de Historia en el piso 2, en investigación y formación, y allí consignar fotocopia de la cédula ampliada y fotocopia del título de bachiller simple, una fotocopia simple del título de bachiller. Y con eso pues nosotros hacemos el listado de los postulados que van a ingresar en la UNEARTES, pero esa modalidad es solo aquí en Caracas. En el resto del país es directamente con la universidad. Y hasta el 30 de octubre están abiertas las postulaciones para quienes quieran ingresar. Ok, también me gustaría saber cuántas materias, si son módulos, más o menos para que los usuarios y usuarias que estén interesados en conformar este Programa Nacional de Historia se den cuenta, pues, de más o menos cuántas materias, cuántos módulos tienen que ver, cuánto tiempo de duración. Fíjate, en los programas nacionales de formación, eso que conocemos como materia se denomina unidades curriculares. Estamos hablando de aproximadamente 6 o 7 unidades curriculares por trayecto. Cuando hablamos del trayecto estamos hablando de años, excepto un trayecto inicial que dura 12 semanas, y serían 4 años en la formación, 4 trayectos. A lo largo del trayecto, en cada uno de los años van cumpliendo con una etapa de este proyecto sociointegrador con las comunidades, y el resultado final debe ser un proyecto que en alguna manera ayude, contribuya con las necesidades de esa comunidad, con la que se estuvo trabajando desde el primer año o desde el primer trayecto. Por eso es que decimos que siempre en los programas nacionales de formación, la formación individual no está desvinculada de la comunidad, y la dinámica universitaria no está separada tampoco de la comunidad como tal, donde se encuentra inmersa. ¿Qué otros proyectos también está desarrollando el Centro Nacional de Historia?
aparte de este Programa Nacional de Formación en Historia, ¿qué otros proyectos tienen ustedes para el público? Fíjate, ahorita tenemos en curso, en desarrollo, un curso de técnicas de investigación histórica, técnicas básicas de investigación histórica. Está desarrollándose ahorita, ya lleva 4 sesiones, son 6. Tenemos también en desarrollo un seminario que se denomina Democracia Burguesa, Fascismo y Revolución, cuya acreditación, o sea, quienes culminen, si cumplen con todos los requisitos y quieren optar al PNF, puede ser acreditado. Tenemos previsto para noviembre abrir otro seminario. Bueno, en este están participando varios conferencistas. En el próximo con el historiador colombiano Medófilo Medina, sobre historia comparada, cuyos créditos también valgan para la formación en historia. No importa que no vayan a participar en el Programa Nacional de Formación en Historia, quienes quieran hacer el curso también les queda su credencial como que hicieron un curso con el Centro Nacional de Historia. También en los objetivos del Programa Nacional de Historia se habla de formar profesionales para el análisis de la identidad venezolana. ¿De qué manera formar a estos profesionales para este análisis de la identidad venezolana? Yo creo que justamente en esto del autorreconocimiento en la dinámica, ¿verdad? Uno analiza una vez que tiene una posición crítica frente a su realidad. Una vez que nosotros comprendemos verdaderamente nuestro proceso histórico, podemos darnos cuenta de dónde estamos ubicados. No solamente en términos temporales, sino también en lo que tiene que ver con la geoespacialidad, en lo que tiene que ver con las dinámicas políticas, y ahí empezamos a entender cómo son las relaciones de todo tipo, tanto las relaciones interpersonales como nuestras relaciones sociales, como las relaciones políticas, como las relaciones internacionales. Todo lo podemos entender a través del conocimiento histórico desde una posición crítica. Y ¿de qué manera fomentar los procesos de formación para la reinterpretación de la historia y la memoria colectiva del pueblo? Justamente a partir de lo que se ha venido construyendo como la historia insurgente. ¿Por qué? Porque nosotros apuntamos a visibilizar lo que de la historia se ha omitido. Historia de los sectores subordinados, de los espacios, de los procesos, muchas veces de las individualidades que se les han dado, digamos, una figura maligna a través de la historia o una figura benigna a través de la historia como humanidad, o sea, como en su humanidad se pueden desentrañar muchas cosas a partir de allí, a partir del conocimiento de su historia. Me gustaría que volvieras a repetir entonces las fechas y si las personas que estén interesadas tienen alguna página para inscribirse, cómo va a ser este proceso para que ustedes capten a todo el público pues, que quiera inscribirse en este programa. Sí, claro. Pueden comunicarse con nosotros a través del 0212-509-5832 en la Oficina de Formación e Investigación del Centro Nacional de Historia. También pueden ingresar a la página web del Centro Nacional de Historia, que es www.cnh.gov.alta.b. Allí van a conseguir toda la descripción del programa y aparte de eso van a conseguir la planilla de la postulación. Si no la pueden imprimir por alguna razón, cuando se acerquen a las oficinas del Centro Nacional de Historia también la pueden llenar allí. Con la copia de su cédula y la copia de su título de bachiller ya serían postulados a la formación en historia, ¿no? Claro, las inscripciones, la selección y todo eso depende de la universidad, pero el CNH presenta el grupo de personas que se quieren postular para ingresar. Y tenemos hasta el 30 de octubre, o sea, todo lo que resta de mes para finalizar las postulaciones. Haz entonces el llamado a las personas que deseen entonces inscribirse y que quieran optar por este programa de formación de historia. Sí, claro, bueno, quienes quieran formarse en la investigación histórica para ser licenciados o licenciadas en historia, pueden acercarse a las oficinas del Centro Nacional de Historia y con todo gusto pues los atenderé. Ok, bien, usuarios y usuarias de Vive Televisión, entonces les recuerdo las redes sociales www.vive.gov.be y el @vive_televisión. Estábamos conversando hoy con Karin Pestano, ella es coordinadora del Centro Nacional de Historia y pues tocábamos el tema del Programa Nacional de Formación en Historia que está desarrollando el Centro Nacional de Historia. A todos los usuarios y usuarias y todo el público que desee entonces inscribirse en este programa de formación,
formación y que esté dispuesto pues a desarrollar parte de la formación de historia de nuestro país. Usuarios y usuarias, es la información que mantenemos hasta acá en Diálogo de Saberes, y bueno, les invitamos a que continúen con la programación que siempre les ofrece Vive, el canal del Poder Popular.